Hola, ¿cómo están? Qué bueno que estamos acá y estamos ya en la segunda y última parte de esta serie, miniserie que hicimos acerca de Pablo, acerca del apóstol Pablo, y se llama Las huellas de Pablo. Así que muchos estuvimos comentando en la semana acerca de lo interesante que son esto de las huellas de Pablo y por qué hicimos esta serie. Principalmente, esta serie tiene como propósito que podamos identificarnos con la vida de Pablo. Identificarnos porque si bien para muchos, obviamente Jesús es la persona que yo sigo, la persona que yo amo. A lo mejor tú estás por primera vez o llevas poco tiempo y dices, bueno, todavía yo no me relaciono tanto con la iglesia, con Dios, pero ok, estoy conociendo a Jesús. Y a lo mejor estás en ese proceso, a lo mejor ni siquiera todavía lo conoces, está viendo este video. El punto es que Jesús, por supuesto, es el punto central de la fe cristiana. Jesús es el punto central de lo que es las Escrituras, la Biblia. Jesús es el punto central de todo y para muchos es nuestro superhéroe, es nuestro mayor referente que tenemos. Sin embargo, Él también puso personas para que nosotros nos inspiremos. Los podemos ver en la Biblia, como el apóstol Pablo y los demás apóstoles, y personas que ha puesto en nuestras vidas para nosotros inspirarnos. Entonces, ¿y por qué Pablo, a diferencia de hablar de Pedro, Santiago o de los demás discípulos, porque Pablo tuvo una diferencia en su formación con los demás discípulos? Pablo no vio a Jesús como hombre, no estuvo con él como hombre, como así estuvieron los 12 con él, e incluso los demás discípulos que estaban debajo de esos discípulos estuvieron con Jesús. Pablo no estuvo con Jesús, Pablo lo conoció en su gloria. Ya Cristo glorificado y Pablo lo conoce. Entonces hay una diferencia. Y es similar a lo que nosotros vivimos. Nosotros tenemos exactamente lo mismo. Hemos conocido a Jesús en su gloria. No lo conocimos físicamente, a no ser que haya alguien muy viejito aquí. Pero no. Entonces, de pronto por alguien podemos tener algunas dudas, pero no, en realidad no. Entonces, todos nosotros conocimos a Jesús ya glorificado. Y Pablo lo conoció así. Además, Pablo tenía un llamado hacia lo que se le llamaba los gentiles, que eran las personas que estaban fuera de lo que era el judaísmo. A ellos se les llamaba los gentiles. Y Pablo tuvo ese llamado. La semana pasada hablábamos de ese llamado que Dios le habla en una visión a Ananías y le dice, mira, este instrumento, él es instrumento mío para ir por los gentiles. Es instrumento, a él lo voy a usar para ir a aquellos que no conocen. Así que la idea de esta serie es que nos identifiquemos con la vida de Pablo, pero también conozcamos su recorrido. Bueno, tendría que hacer una serie como de 30 capítulos para explicar su recorrido, sus viajes y todo lo que hacía. Pero principalmente esta serie está enfocada en su formación. Decíamos que él tuvo una formación que no eligió. Dónde nació, por quiénes fue formado, cómo eran sus padres, el lugar. Todo eso él no lo eligió. Entonces todos nosotros, para identificarnos con la vida de Pablo, tenemos una formación que no elegimos. Tú no elegiste dónde naciste. Tú no elegiste la formación que tuviste, no elegiste a tus papás, no elegiste ni tu nombre. O sea, hay muchas cosas que tú no elegiste y que son parte de tu formación. ¿Y qué es lo que hablábamos de que tú puedas ver que esa formación haya sido muy buena o tú sientas que, pucha, yo no tuve la mejor formación, pero las experiencias que viviste fueron tu formación? Y esa formación puede ser vital para el llamado que Dios puso en tu vida. Toda esa formación, por algo lo viviste. Aunque tú digas, pero eso fue muy desgraciado. Lo que yo viví no era lo más bonito. Bueno, todo eso, si pasa por el proceso de Dios, puede ser algo muy bueno, esa formación, para tu vida. Decíamos que quizás el propósito de tu vida, a lo mejor todavía hay mucha gente buscando el propósito de su vida. Pero quizás el propósito de tu vida está escondida detrás del dolor más fuerte que has vivido. Por eso es importante que miremos la vida de Pablo y digamos, ok, ¿qué hay detrás?
aquellas cosas que no elegí, que viví, pueden ser útiles. Y puede Dios convertirte a ti en un instrumento para ir por otros. ¿Ok? Entonces eso es lo que estábamos hablando en la primera parte de la serie Pablo. Aquella formación que no eligió, aquella formación inconsciente. Pero hay una formación un tanto más consciente. Pablo ahora ya había sido formado, había estado y él recibe esto y vemos que Pablo trató enseguida de ponerse a predicar y a hacer cosas, pero él se encontró con un tipo de formación que nosotros le llamamos tiempo de pruebas. Ahora, podemos discutir si Dios pone las pruebas, si las permite. Podemos discutir eso, pero no es punto ahora. El punto es que muchas veces nos encontramos en tiempo de pruebas y Pablo se encontró en tiempos de prueba. Y las pruebas son para formar nuestro carácter. Los tiempos de prueba que vivimos son para formar nuestro carácter, para formar nuestra vida. A veces quisiéramos que no vivir los tiempos de prueba. Quisiéramos que eso pase. Quisiéramos de pronto que sí seamos formados en carácter, que Dios forme carácter en nosotros, pero de forma desentendida, de forma que no nos demos cuenta. Que eso fuese algo como tácito, que no se vea. Quisiéramos que Dios formara nuestro carácter, pero así como que no se note. ¿No es así? Es como los que son programadores, los que han trabajado o hacen todo lo que es informática y todo. Hay unos sistemas operativos que se instalan, incluso los antivirus y cosas así, que se instalan de forma desentendida. O sea que tú pones el computador y empieza a instalar algo y tú no te das cuenta que eso se está instalando. O sea, el computador lo está haciendo, pero tú no te das cuenta. Incluso puedes seguir usando el computador mientras algo se instala. A veces nosotros quisiéramos que nuestra vida, nuestro carácter se formara así. Que yo esté en una hamaca, mirando la playita, patita al sol, y que mi carácter se vaya formando. Pero tengo una mala noticia. Nuestro carácter no se forma así. Nuestro carácter se forma hierro con hierro. Se forma en el fuego. Se forma en momentos difíciles, en momentos de prueba. Así que aquí va la primera huella y la temática de esto es que yo les dejaba una huella. No necesariamente era un versículo bíblico, ¿ok? Es una huella y con una pregunta para que nosotros nos identificamos de acuerdo a lo que estamos hablando de Pablo. Entonces, la primera huella que tengo para hoy es: Dios no está comprometido con tu comodidad. Aunque tú lo creas así, aunque te hayan vendido un evangelio pirata que te diga, conoce a Dios y nunca nada malo te va a pasar en la vida. No, Dios no está comprometido con tu comodidad, sino con la formación de tu carácter. Porque al final, ¿sabes qué? Cuando nos toque partir, lo único que te vas a llevar va a ser tu carácter, tu vida. No te va a llevar nada de lo que trabajaste y formaste durante tu vida. Ni siquiera te va a llevar, ni siquiera te va a llevar a tus hijos, ni a tu esposa, ni a tu esposo. No te va a llevar nada. Solamente te va a llevar la formación de tu carácter. Y Dios seguramente, en ese reino venidero, en ese lugar, en esa eternidad, va a usar ese carácter. Lo bueno es que la formación de nuestro carácter no es para la eternidad nada más, sino que también sirve para estos tiempos. Mientras estés vivo, mientras estemos acá, mientras estemos en esta carrera, este carácter funciona, sirve. Entonces, tiene que ser formado. Así que Dios no está comprometido con tu comodidad, sino con la formación de tu carácter. Así que la pregunta es, ¿estás viendo la incomodidad como un espacio de formación para tu carácter? ¿O solamente estás quejándote? ¿Estás viendo que cuando las cosas están incómodas, Dios está formando algo? Cuando las cosas no funcionan como tú quisieras, Dios está formando algo en tu vida. Algo Dios está expresando y está diciendo, hay algo que formar en tu vida y tiene que ver con tu carácter. No, pero es que esto no me gusta. Pero algo está formando. Pero es que esto yo lo resisto. Entonces Dios
por medio del Espíritu Santo te está mostrando de qué te estás resistiendo. ¿Qué es lo que resistes? Porque ahí está la clave para tu vida, para tu formación. Así que los tiempos de prueba son buenos. Y Pablo tuvo tiempos de prueba. Tiempos de prueba. ¿Por qué? Porque mientras todo esto, ¿qué estaba pasando con Pablo? Pablo ahora, luego de tener ese encuentro con Jesús que habíamos hablado la semana pasada, recupera la vista. Ananías se acerca a él, recupera la vista y él empieza... Y todo esto tan maravilloso, pero Pablo ahora va de vuelta y para muchos era un traidor. Para toda la parte judía, para toda la parte que él mismo había aleonado de perseguir el camino a los cristianos, Pablo para esa gente ahora era un traidor. Y para la otra gente era un mal desconocido. Porque una cosa es ser un desconocido y otra cosa es que no te conozco mucho, pero además sé que eres malo. Lo que sé de ti es que eres malo. Lo que sé de ti es que Esteban murió a tus pies. Lo que sé de ti es que tú nos persigues. O sea, la parte cristiana que él se había convertido, le tenía miedo. No quería nada de él. Entonces, por un lado era traidor y por el otro lado era un desconocido, mal desconocido. Entonces Pablo se encuentra con eso y se empieza a dar cuenta que, bueno, todo su pasado, en ese momento, sin entender esta formación y lo que Dios había hecho en su vida, pero en ese momento él se encuentra que su glorioso pasado, todos sus pergaminos, toda su autoridad, todo lo que él había tenido, toda su formación, toda esa experiencia de haber sido entrenado por Gamaliel, no le servía de nada. Al contrario, era un estorbo. Por un lado era traidor y por el otro lado un loco fanático que ahora decía ser parte del otro. Y quizás muchos decían, este es un espía. O sea, este loco tiene una estrategia. Es tan loco que capaz que está armando una estrategia para ahora entrar como un caballo de Troya. No sé si habían escuchado la Odisea en ese tiempo, ¿no? Yo estoy... Así que aquí hay otra huella que vamos a ver. A veces nuestro pasado es el mayor impedimento para ir por lo nuevo. A veces nuestro pasado es estorbo para las cosas nuevas que Dios quiere para tu vida. Y la pregunta automática de esto es, ¿eres consciente de que tu pasado puede ser un impedimento para eso nuevo que Dios tiene para tu vida? ¿Eres consciente? Capaz que alguno más honesto diga, sí, yo creo que sí, mira, yo pienso, y a lo mejor en la semana vas a estar pensando esto y vas a decir, yo creo que sí. Entonces, ¿por qué lo defiendes? ¿Por qué defendemos, y me incluyo, ¿no?, tanto nuestro pasado, cuando a veces es un estorbo y una carga pesada para nuestra vida? ¿Por qué defendemos tanto nuestro pasado? No, es que yo soy... Y lo hacemos de esta manera. Dentro de las enseñanzas que en algún momento me ha tocado dar, he hablado de los enemigos del aprendizaje. Y uno del enemigo del aprendizaje, de los más terribles que hay, es yo soy así. ¿Has dicho alguna vez yo soy así? No, yo soy así. Acéptenme como soy, yo soy así. A veces hasta somos orgullosos de yo soy así, aunque lo contamos con tristeza. Es como raro, es tonto, ¿no? Pero yo soy así, yo soy así, yo soy así. Y defendemos eso. Y eso es terrible, porque en el momento que yo diga yo soy así, estoy justificando muchas de las cosas que me llevaron a lo que soy hoy día. Y si yo no estoy allá, es porque mi manera de ser me llevó hasta lo que soy hoy nada más. Mi manera de ser me alcanzó para lo que soy hoy. ¿Te guste o no? ¿Te guste tu presente o no? Tu manera de ser solamente te alcanzó para llegar aquí. Y si tú querías estar un poco más allá, entonces tu manera de ser es lo que te va a ayudar a hacerlo. Pero si yo defiendo todo el tiempo quién soy, es bueno que yo renuncie a quién soy. O quién estoy siendo para hacer aquello que Dios me llamó a hacer. Entonces, de pronto puedo identificar el estorbo que es mi pasado. Y Pablo se encuentra con eso. Pablo se encuentra con
Una vida donde todo su pasado, glorioso, bueno, que le había dado ese estatus, ahora era un estorbo. Así que se fue, en resumen, se fue 3 años a Arabia. No sé si sabían esa parte, ¿no? 3 años se va para Arabia. Se lo voy a mostrar ahí en la carta que él escribe a los que estaban en Galicia, la carta llamada Gálatas. Él escribe y les cuenta de esto que estaba pasando y lo dice así. Sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Pablo está reconociendo que su llamado, que Dios lo había apartado desde el momento que estaba siendo concebido, desde el momento que estaba en el vientre de su madre, él sabe, él reconoce que yo soy un llamado. Y tú también. Tú estás llamado desde el vientre de tu madre. Por lo tanto, dice, y cuando él tuvo a bien revelarme a su Hijo, está hablando de Jesús y ese encuentro que tuvo, para que yo lo predicara entre los no judíos, no consulté con nadie. Ahí está. No consulté con nadie. Mientras ocurría, o sea que él reconoce su llamado, reconoce que Dios lo tuvo apartado pensando en él hasta el encuentro con su Hijo y que él había tenido un llamado para ir a los no judíos, o sea, en este caso a los gentiles. Pero él dice, no consulté con nadie. Y esto es muy interesante porque él está reconociendo el llamado de Dios y no está esperando de que alguien lo promueva. Y esto es un tremendo error que muchas personas hoy día viven. Esperan que el pastor o el líder de turno los promueva. Y hay veces, y religiosamente se ha tomado esto. Bueno, pero ¿quién lo ordenó? ¿Y quién le dijo que él podía ser pastor, que podía hacer esto? Y hay cuestionamientos. Entonces, no, pero es que tal pastor, entonces sí le creo. Oye, tú no sabes, es lo que hablábamos hace un par de semanas. Tú no sabes el llamado de Dios en una persona. Eso no significa, siempre hay un orden, Dios también es un Dios de orden. No significa, mira, yo tengo un llamado, mañana predico. Dios confirma esos llamados con los líderes y pastores, pero el llamado lo hace Él. Nunca se te olvide, Dios hace el llamado. Y mientras tanto, y va a usar esos pastores y líderes para confirmar ese llamado o también para formar ese carácter. Porque de pronto te puede tocar te puede tocar alguien que te promueva de una manera. Voy a hablar un poquito más de eso más adelante. Y de pronto te puede tocar un líder como Saúl, el rey de Israel, el primer rey que hubo de Israel, y David. David había tenido un llamado, había sido ungido, pero tenía a Samuel adelante. Y Samuel, en vez de promoverlo, le tiró lanzas, lo quería matar. Pero si nosotros miramos la historia de David, vemos que esa formación de David fue fuertísima, potente. El carácter de David fue formado en la persecución que tuvo con Saúl. Así que, ¿qué necesario fue de pronto que Dios usara a un Saúl para formar tu carácter? Así que a lo mejor te puede tocar eso. Pero Dios forma tu carácter. Así que, sigo contando la historia. Miren lo que dice acá. Y esto puede sonar un poquito arrogante, pero no lo era. Tampoco subí a Jerusalén. ¿Dónde estaban? ¿Qué había en Jerusalén? Todos los líderes, los más importantes líderes de la iglesia, del camino, de lo que se había formado la iglesia. Tampoco subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui de inmediato a Arabia, de donde luego regresé a Damasco. O sea, él no tuvo que ir ahora donde los demás discípulos a decir, mire, aquí estoy, apruébenme para yo poder hacer el ministerio. Y esto no significa que tengamos rebeldía. Siempre es bueno que la gente te conozca. Siempre es bueno que hayan líderes que te conozcan. Yo partí de esta iglesia y si bien somos una iglesia interdenominacional, pero había personas y yo procuré conocerme con personas para que por lo menos si alguien pregunta quién es Mauricio, por lo menos alguien diga yo lo conozco y no sea mi mamá nada más. Entonces yo procuré juntarme con pastores, personas que me conocieran para esos casos.
Pero yo no esperaba la aprobación de ellos para hacer lo que Dios me llamó a hacer. Porque así yo me pongo a esperar que ellos digan, no, bueno, vamos a ver si Mauricio está formado o no. O sea, esto no estaríamos celebrando la próxima semana 6 años. Estaríamos esperando que alguien me diga que forma. Mira, yo tengo un amigo, no quiero, pero él tiene un llamado tremendo. Antes que yo. Yo todavía era ateo y él tenía un llamado. Todavía está esperando que lo promueva. Todavía está esperando que alguien lo financie para poder iniciar la obra. Estamos hablando de hace más de 14 años. Y yo le dije, deja de desperdiciarte. El otro día Mauri, ¿qué piensas tú de esto? Deja de desperdiciar tu tiempo. Deja de estar esperando que un montón de viejos te digan qué es lo que tienes que hacer si Dios ya te dio un llamado. Entonces, Pablo, por eso no es arrogante, Pablo dice, yo no fui a consultarle a ellos porque yo sé el llamado que recibí. Así que va y luego regresa a Damasco y dice, después de 3 años que estuvo en Damasco, 3 años, subí a Jerusalén para visitar a Cefas. ¿Quién es Cefas? Pedro. Cefas se dice Pedro en arameo. ¿Quién era Cefas? Pedro. Entonces fui a visitar a Pedro y me quedé 15 días con él. Tampoco estuvo 5 años entrenándose con Pedro. Y esto es importante porque es muy importante la formación teológica. Yo tengo mis estudios teológicos, pero eso no formó mi llamado. Eso me dio información, conocimiento bíblico, pero un llamado naturalmente te invita a ser autodidacta, de buscar las escrituras, a leerlas, porque tú no necesitas meterte a un curso para ponerte a leer la Biblia. Incluso no necesitas tener mucha gente para entenderla, porque si ya eres un seguidor de Jesús, Dios, por medio del Espíritu Santo, te va a mostrar cómo es eso. Entonces algunos todavía están esperando tantas cosas. Pero es bueno tomar un tiempo. El tiempo que tomó Pablo no era para ir a la academia tanto, al seminario teológico y todas esas cosas. Porque hay algunos que van de curso en curso, seminario en seminario, congreso en congreso. Un amigo mío dice, tienen congresitis. Todo el tiempo están en un congreso, todo el tiempo están en una formación, discipulado tras discipulado. Ya para de discipulado. Ponte en acción. Pero el tiempo ese que Pablo toma no se trata de ir a otra academia. Él ya había estado en la mejor con Gamaliel. No se trataba de eso. Se trataba de pasar tiempo con Dios. Tiempo donde Dios es el que forma. Dios es el que muestra. Y él hace un trabajo muy interesante porque ahora, tomando las escrituras, dado todo el conocimiento que tiene, lo adelanté la semana pasada, toma todas esas escrituras, él conocía la ley, conocía las escrituras, pero lo había conocido desde un concepto de así se cumple la ley, pero no tanto de lo que indicaba la ley, a dónde apuntaba la ley, donde apuntaban las escrituras, donde apuntaba todo lo que es la Biblia hebrea, que es el Antiguo Testamento que nosotros conocemos. Él lo conocía. Lo que hizo él fue comenzar a ver a Jesús como el Mesías dentro de las escrituras hebreas. Y eso es maravilloso. Porque una cosa que nosotros creamos por lo que leímos, por el Nuevo Testamento, reconocer a Jesús así. Pero otra cosa, para un judío como él, era ver a Jesús escrito. Eso era lo importante. Y de hecho, es una de las recomendaciones que yo hago con respecto al Antiguo Testamento. Aquí se causa un poco de polémica, todo, pero nuestro comportamiento, como debemos comportarnos los cristianos, no tiene que ver con el Antiguo Testamento. Tiene que ver con lo que dijo Jesús y su mandamiento. Nuestro sistema de comportamiento no es del Antiguo Testamento. Tiene que ser del mandamiento de Jesús, de ahí para abajo, de lo que dicen las cartas, de lo que hay en el Nuevo Testamento, no del Antiguo, porque es un pacto que terminó. Y dice Hebreos, y quedó obsoleto, porque es reemplazado ahora por un nuevo pacto, mejor para nosotros. Así que nuestro comportamiento está basado en lo que dice. Pero los 10 mandamientos, tranquilo, que en un mandamiento Jesús puso todos los mandamientos. Quédate tranquilo, cumpliendo ese mandamiento. ¿Saben cuál es ese mandamiento? Amar a tu prójimo, ¿como quién? No,
como Jesús nos amó. Así que tratar a los demás como Jesús nos amó, todo lo que no es tratar a los demás como Jesús nos trató, podríamos considerarlo como pecado en el Nuevo Testamento. Es mucho más fácil entenderlo, pero es más difícil aplicarlo. Y Pablo se cansa de enseñar eso. Todas sus cartas apuntan a eso. Es maravilloso. A mí, yo podría estar 5 horas acá, pero ya me han retado por el tiempo. Entonces, Pablo toma esa formación con Dios. ¿Y qué hizo en Arabia? Eso. Formó, se preparó, tomó ese aprendizaje, revisó su enseñanza pasada, ajustó su teología. Y por eso que se atrevió, ahí lo vemos en Romanos, por ejemplo, que dice, mi evangelio. Qué arrogante nuevamente. Mi evangelio. Porque él había armado tan bien, entendido tan bien el mensaje de Jesucristo, que decía, este es mi evangelio. Un personaje importante, una autoridad importante dijo una vez el evangelio. Yo leí la Biblia, yo leí el evangelio de Pablo. Literalmente no existe el evangelio de Pablo, ¿no? Está Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Pero Pablo, si leemos la carta de Romanos, sobre todo el 1 al 8 más o menos, ahí entendemos de que Pablo sí muestra un evangelio, muestra a Jesús de una manera como él le había sido revelado. Y uno dice, bueno, pero toda esta formación, Pablo, o sea, el Espíritu Santo se lo puede haber dado sin que Pablo haya tenido que hacer algo. Sí, cierto. Pero también el Espíritu Santo funciona cuando nosotros se lo permitimos. Recuerden el libre albedrío. Entonces, hay una parte que toca de nosotros. Porque tú puedes decir, que el Espíritu Santo me enseña. Sí, pero no tomas tiempo para estar con Dios. No tomas tiempo para estar con la Escritura. No tomas tiempo para aprender esto. No va a funcionar. Recuerden, no funciona de forma desentendida. Funciona en conciencia. Funciona cuando aparto tiempo. Y ese 3 años, Pablo tomó tiempo. Tomó tiempo para hacerlo bien. Esa formación en soledad es buena. Esa formación es importante. La soledad con Dios es potente. Es potente. Y aquí viene otra huella. No subestimes el tiempo de soledad. Sin embargo, procura que sea con Dios. Ay, es terrible. Cuando la gente me dice, quiero pasar un tiempo a solas. Vamos, ya eres solo. Viven solo, no tienen a nadie. Quiero pasar un tiempo a solas. Ya en sí tu vida es triste, pero ya en sí tu vida es sola. Pero bueno, quiero pasar un tiempo a solas. Mira, pasar tiempo a solas sin Dios, sobre todo si estás mal, es terrible. Cuando alguien me dice así, mira, te creo, oye, mira, estás en un tiempo donde estás armando tu vida, y vienes en buenos momentos y las cosas te están funcionando y tienes una relación con Dios y tú dices, mira, sé que necesito un tiempo a solas para pensar. Fabuloso. Pero cuando estás mal y quieres pasar tiempo a solas, es terrible. Los resultados los he visto un montón de veces. La cantidad de café que me he tenido que tomar con esas cosas. Donde escuchar personas, ¿no te funcionó el tiempo a solas solo? No. Con Dios sí funciona, ¿ok? Entonces, solteros, no menosprecien, no subestimen el tiempo solos. Es potente, es maravilloso. Con Dios, procure que sea con Dios. Así que la pregunta es, ¿aprovechas tu tiempo de soledad para estar con Dios? Espero que digan que sí. O todo el tiempo necesitas una distracción. No, voy a poner música. No, voy a... La tele. Yo vengo criado donde en la mañana prendíamos la tele y la tele estaba prendida todo el tiempo. Siempre había una distracción. Siempre, siempre. Se me fue quitando, gracias a Dios, porque María me apagaba la tele. Todo el tiempo necesitas una distracción. Todo el tiempo necesitas que haya una actividad. Todo el tiempo necesitas una rumba. Todo el tiempo necesitas un carrete, un movimiento. Todo el tiempo necesitas estar solo y necesitas una mascota. O sea, ¿sabes qué pasa? Que ese tiempo de solo puede ser vital para estar con Dios porque
Dios puede hablar contigo, pero tú te distraes con otras cosas y pones sustituto. Y a veces, incluso, una mascota, no se me ofendan, pero una mascota puede ser un sustituto del tiempo que necesitas con Dios. Es que me siento acompañado. Es que a lo mejor ahí es donde necesitas tener una intimidad con Dios. Eso es lo que hizo Pablo esos 3 años. Y no Pablo. Lo hizo Moisés, lo hizo David, lo hizo Elías, lo hizo Juan el Bautista, el mismo Jesús. Entonces, no subestimemos el tiempo solos. Aprovechémoslos. Y que ese tiempo sea con Dios. Así que es vital en la formación. Porque hay un tiempo para todo y Dios va formando. Dios va formando. En carácter, Dios permite que seamos probados e incluso permite algo de sufrimiento para nuestra formación. Así que bienvenido los tiempos difíciles. Recuerde la primera huella. ¿Estás pensando que los tiempos de prueba son algo malo o son algo que va a formar tu carácter? Años después, esos años fueron efectivos, así que Pablo lo cuenta en Gálatas un poquito más allá y dice, los líderes de la iglesia no tenían, miren esto, suena más, Pablo. Los líderes de la iglesia no tenían nada más que agregar a lo que yo predicaba. ¡Qué arrogante! Y esto muestra, ese tiempo con Dios, esos 3 años con Dios, fueron suficientes. Ya va hora para ponerse en acción. Yo predicaba. Dicho sea el paso, su fama de grandes líderes a mí no me afectó para nada. Está en la Biblia, ¿eh? Porque Dios no tiene favoritos. Vamos, no tengo que ir a hacerme el lindo con otros pastores para demostrar mi llamado. Esto, los que me conocen saben que esto me identifica demasiado. Y quisiera no ser arrogante y me han retado de arrogante. Pero yo digo, pues que yo no tengo que andarme haciendo el lindo con otros pastores para iniciar mi ministerio, que yo sé que Dios me llamó. Y lo mismo te digo a ti, ten la valentía. Si tienes un llamado, ten la valentía de hacerlo. No esperes que te den dinero, que te regalen una visión. Que, no, es que en esta congregación nosotros te vamos a promover. ¿Sabes cuántas veces escuché eso? Entonces, Pablo dice, no necesité esta aprobación de ellos, de los líderes que incluso con su fama, porque Dios no tiene favoritos. Y esto es interesante porque hasta ahí Pablo estaba mostrando un carácter, pero no sabíamos lo que venía. ¿Qué pasó? Hay algo interesante con esto que aprendemos, porque luego de esto necesitamos mentores. Esto no es para la carrera del llanero solitario. Eso sí es arrogante. Necesitamos mentores, necesitamos estar con otras personas. Por favor, no vayan a tomar esto todo porque, tengo un llamado al pastorado. Aplícalo en tu vida, aplícalo en cada una de tus áreas. Necesitamos mentores. Y Pablo necesitó un mentor, necesitó a alguien que abogara por él. Y ese personaje fue Bernabé. De hecho, los invito a que después lean ahí en Hechos, más o menos desde el 8, del 9. Bernabé empieza a abogar por Pablo. Qué bueno, porque Pablo todo le tenía miedo. No lo querían, le tenían miedo y con razón. Así que Bernabé fue quien abogó por él. Tomó el riesgo. Oye, yo estoy viéndolo, yo lo estoy conociendo. Y él sí tuvo un encuentro con Jesús. Él sí ha cambiado. Y empezó todo esto, pero promovió a Pablo. Y qué importante es que alguien te promueva. El problema es que Pablo todavía no tenía confianza. La gente no confiaba en él. Entonces, y encima se inició una persecución contra él. Pablo luego toma un relevo.
Y algo muy simbólico y muy interesante, y quizás a lo mejor muchos de ustedes nunca lo habían escuchado. Pablo toma un relevo, toma el lugar de otro, y a veces siempre hay un llamado de tomar el lugar de otro, de seguir la línea de otro. A veces de ese mismo mentor, a veces de ese mismo mentor. Y Pablo toma un llamado, un relevo, precisamente de Esteban, el que había muerto a sus pies. Porque Esteban había sido llamado a hablarles a los judíos de habla griega, a las personas con lenguaje griego, incluso algunos gentiles. Esteban había sido llamado a eso. De hecho, si nosotros revisamos las Escrituras, vemos por ahí por el capítulo 6 de Hechos, vemos que, y yo no pretendo que esto sea un estudio bíblico, por eso no estoy dando todos los versículos, pero en el capítulo 6 vemos que Pablo, o sea, que Esteban toma eso y empieza a hablarle a esta gente como de la élite, y empieza a hablarle de ellos, acerca de Jesús, y esta gente quedaba maravillada por el conocimiento que tenía Esteban. Y fue eso que enojó tanto a los judíos, y en este caso a Pablo, y persiguen a Esteban, y Pablo muere a los pies de Esteban. O sea, Esteban muere a los pies de Pablo. Y es precisamente que Pablo, lo vemos ahora en el capítulo 9, comienza a hablarle a esa gente que Esteban había predicado. Qué interesante. Que él tomó el relevo de alguien que murió a sus pies. A lo mejor culpa, llamado, dolor. Imagínense Pablo volviendo ahí, ver a la gente que perseguía. Ahora yo me metí a esa casa y saqué a todos los cristianos que estaban dentro. Entonces Pablo se encontró con algo muy feo, muy difícil. Él tomó este relevo que era importante, pero aún así se encontró en ese momento difícil. De hecho, esto del relevo es interesante porque la Biblia nos muestra muchos relevos, muchos. Josué con Moisés, Salomón con David, Isaac y Abraham, Eliseo de Elías y tantos otros relevos. Y así todo Pablo había tomado esto, pero se encontró con un muro. Empieza una persecución con Pablo y él empieza a sufrir de esto. Y encima todavía no tenía toda la confianza de los demás. Así que los mismos discípulos lo tomaron y lo llevaron a Tarso. De hecho, la historia cuenta de que tuvieron que sacarlo en un canasto detrás de una pared porque lo querían matar. Y se lo llevaron a Tarso. Así que él vuelve a Tarso, y ese regreso a Tarso no debe haber sido muy agradable. Porque acuérdense cómo se fue de Tarso, el super líder judío, el super fariseo. Y volver a Tarso siendo un traidor de los fariseos y ahora convertido en aquello que él determinó destruir. No sé cómo lo tomaron los papás, las familias, no sé. Llega a Tarso. Quizás ahí volvió el traidor. Y él dice, en la Escritura dice, y podemos entender eso porque él dice que él lo había perdido todo. En la carta de Filipos, él dice, lo perdí todo. Así que ese tiempo, que se cree que pudieron haber sido unos 4 para 5 años aproximadamente, ese tiempo Pablo lo vivió mal. Y ese tiempo no fue bueno, no era el tiempo de formación. Ahora era un tiempo donde eres anónimo. Donde tienes toda la preparación. Tienes el llamado, tienes la preparación, pero eres un perfecto anónimo. No te conoce nadie. O nadie te cree. Y esos años deben haber sido muy difíciles, porque esos años también nos toca vivir a veces. Tiempos donde somos anónimos, donde sabemos que hay un llamado, sabemos que hay cosas para ti, sabemos que Dios te llamó. Piensen en el rey David. Sabía que él era un ungido, era el próximo rey, pero no existía. Ahí estaba escondido en una cueva con un montón de ladrones, o endeudados, para que no se... Ese era David. Así estaba David. Y ahora teníamos a Pablo en una situación similar.
Y a ti y a mí nos puede pasar eso, que somos anónimos, no nos conoce nadie. A lo mejor hay un tremendo llamado, pero hay un tiempo de anonimato. Hay un tiempo donde la gente no te conoce, no saben quién eres. A lo mejor nunca vas a ser famoso tampoco, ¿eh? Pero hay un tiempo de anonimato. Entonces, la huella que tengo para eso es, más allá de las promesas de Dios, el tiempo de anonimato no debe ser desperdiciado. El tiempo de anonimato también es tiempo de formación. No subestimes eso. No subestimes ese tiempo. Entonces, ¿has sentido que fuiste llamado a más y te ves muy anónimo hoy? Pablo se sintió así. 2000 años todos lo conocemos. Pero él se sintió así. Y así te puedes sentir. Mira, no sabemos la magnitud de tu llamado. Pero no desprecies el tiempo que te sientes anónimo. Para serle sincero, yo todavía me siento súper anónimo. Yo voy a la reunión de pastor y no existo. Sinceramente, al haber entendido esto, y mi esposa lo sabe, ni me interesa. Pero hubo un tiempo donde yo lo único que quería era como el burro de Shrek. Pregúntame, pregúntame, pregúntame. Venía de una formación donde trabajaba en multinivel y cada 40 días nos promovían de algo. Ya no sé cuántos colores y diamantes habían para allá y yo seguía subiendo. Y todo el tiempo me tenían que decir mi nombre. Me creía Aquiles, que quería que mi nombre quedara en la historia. De todo lo que construimos y ya no hay nada. Entonces yo digo, tanta tontera, para nada. Pero lo importante de ahí fue la formación. Y haberme sentido anónimo en eso. Y luego en la iglesia. Incluso sentirlo ahora. Pero hoy ni siquiera puedo decir lo disfruto, lo lamento. Es parte de, lo entendí. Y sinceramente, no sé lo que va a hacer Dios conmigo. Porque cuando yo miro historias como las de Pablo y veo tantas historias de tantas personas, y digo, no era importante. Hace poquito les hablé de mi pastor Ítalo Frigoli, que fue mi pastor antes. Es conocido por un núcleo de personas muy reducido. Ahora Dante Gebel ha predicado de él. Gran parte de los primeros mensajes de Dante Gebel eran de él. Aún así, Dante Gebel nunca lo puso en la tarima. Hasta hoy, hasta hace 2 semanas. Y él es un señor que ya es mayor. Pero no importa lo que él llegó a hacer o no. Lo importante es el legado. Quizás él inspiró tanto. No quizás, es verdad. Dante lo ha dicho muchas veces. Dante dice que él es su mentor. Que a lo mejor lo que él hizo, su llamado, era para otro. Para que otro crezca. Entonces, cuando tú miras esto, de verdad, mira, Dios, haga lo que a usted le plazca. Y lo puedes vivir en paz. Dios, haga lo que usted... A lo mejor te toca poner la primera piedra de una fundación. No de las que hay ahora, ¿no? Una fundación buena. Y a lo mejor tus hijos, tus nietos, alguien va a hacer que tu llamado, tu inicio sea lo que marque la diferencia. Lo que pasa es que miramos las cosas a corta vista, aquí. Y queremos los resultados aquí. Pero no entendemos que trabajamos para un Dios y para un reino. Que es más grande que New Life y que cualquier otra cosa. Incluso que nuestro propio país. Entonces no sabemos lo que Dios tiene. A lo mejor vas a ver, a lo mejor no. Moisés no vio la tierra prometida. Más allá de los problemas que lo llevaron a eso. No vio la tierra prometida. Pero hoy día todos hablamos de Moisés. Y él no vio la tierra prometida. Iba a decir una tontera, pero... Es que en el planeta de los simios, César tampoco vio la tierra prometida. Porque la copiaron de ahí, ¿sí? Copiaron la historia. Entonces, César tampoco vio
Vio la tierra prometida. Pero bueno, entonces no subestimemos el tiempo solos. Ahora Pablo, luego miren, fíjense que esto es interesante, porque mientras Pablo, y el tiempo de nuevo, mientras Pablo estaba avanzando y armando, Marisa agarra la cabeza porque me pongo loco. Mientras estaban esos 5 años de, a lo mejor perdiendo el tiempo, a lo mejor sufriendo por dentro, en Antioquía, en Jerusalén, los discípulos seguían trabajando. Ellos habían formado una iglesia muy grande y seguían creciendo. Y de hecho, Pablo ahora es parte, luego de ese tiempo, pasa a ser parte importante de la iglesia de Antioquía, allá abajo en Jerusalén. Y pasa a ser parte importante de eso, pero todo eso funcionó sin Pablo. Y esto es interesante porque esta es otra huella. Para Dios, a algunos le va a doler. No eres imprescindible. Vamos, Dios te ama. Dios dio la vida de su Hijo por ti. Te ama. Te creó. Te formó con sus manos. Sabe cuántos cabellos tienes. Pero su obra funciona a pesar de ti. Si no lo haces tú, Él lo va a hacer. Porque Él es soberano. El problema es que muchas veces nos sentimos imprescindibles. Y podemos creer que yo lo puedo. Y a lo mejor ese tiempo, ahora, Pablo tenía que aprender eso. Porque la iglesia funcionó sin él. Así que la pregunta es, ¿te has sentido imprescindible en algo? Si es así, seamos humildes. Señor, yo dependo de ti. Yo sé que tú eres mucho más grande de lo que yo puedo imaginar, así que todo esto funciona sin ti. Hay momentos que podemos ser muy importantes en una obra, en una iglesia local o algo así. Pero el reino funciona a pesar de. Así que, esto fue lo increíble que le pasó a Pablo. Después viene todo esto y empieza él. Y lo que hizo Pablo fue increíble. Me encantaría poder hablar más de esto, pero vienen los viajes, las iglesias, las cartas, la persecución, la tortura, las aventuras y los pesares dentro de las cárceles que estuvo. A las personas que le habló. Ahí estaba ahí con una autoridad importante. Y Pablo le habla a este tipo, pidió una reunión con él, le habla. Y le dice, por poco me convence. Este tipo le dice, importante, Agripa, héroe, le dice, por poco me convence de ser cristiano. Mire ese Pablo. Hasta que Dios lo llamó. Y es la última huella que les dejo, pero se los voy a dejar directamente desde la Escritura. Esta carta es precisamente, además me cuesta mucho, pero bueno, vamos a intentar. Esta carta es la que precisamente Pablo la escribe a Timoteo, ahora su legado. Segunda de Timoteo, les recomiendo que lo lean, sobre todo el capítulo 4. Les voy a leer una parte, dice, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer su reino. Te pido encarecidamente, predica la palabra de Dios. Y esto es la huella para que nosotros la entendemos, seamos Timoteo y recibamos esto,
predica la palabra de Dios, mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. Corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y la sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que digan lo que sus oídos se mueren por oír. Que es cierto, ¿no? Pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. Sean Timoteo y reciban esto. En cuanto a mí, mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios. Se acerca el tiempo de mi muerte. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. Ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. Y el premio, que no es solo para mí, sino para todos los que esperan su venida. Y eso era ahí. ¿Por qué tanta emoción? Y sé que a ustedes también les pega. Pero piensen esto. Hay tantos Pablos hoy día. Y hay tantos Timoteos. Y yo lo que busco es que nos inspiremos por el trabajo de otros. Pienso en el pastor Ítalo. Pienso en Jerry. Ese tiempo invertido en formarnos. A lo mejor nosotros, muchos de nosotros estamos en el inicio de esa carrera. Sobre todo aquellos que tienen un llamado al pastorado, tienen un llamado a ir por la vida de otros. A lo mejor todavía ni siquiera lo descubres. Pero hay gente que derramó su vida y ha peleado la buena batalla. Y cuando yo veo esas vidas, esos señores mayores, puedo nombrar a tantos, y tú dices, esa gente peleó la buena batalla. Como Pablo. ¿Por qué no yo hacerlo? ¿Por qué yo no lo voy a hacer? Dejar de perder el tiempo en tanta cosa, en tanta tontera o incluso en tanta queja. Si algo podemos ver el ministerio de Pablo, que no se quejó. Miren las cartas, no se quejó. El tiempo de prueba es para nuestra formación y Pablo lo entendió. Lo vamos a entender nosotros. Vamos a honrar a esas personas que derramaron su vida en nosotros. ¿Y vamos a pelear nosotros la buena batalla? Yo sí. Yo sí. Así que la pregunta que tengo es, ¿de qué manera puedes inspirarte, identificarte con la vida de Pablo? Y quiero que esta pregunta te la hagas en la semana. Tomes tiempo, revisa Hechos 9, revisa Gálatas del 1 al 2, revisa Segunda de Timoteo. Revisa esas cartas. Mira tu vida en la vida de Pablo. Pero que él era un hombre, en lo que Dios hizo por medio de él. Porque él dijo, imítenme a mí porque yo imito a Cristo.
y saquemos una buena enseñanza para tu vida. Y no es tarde. Muchas de estas cosas Pablo la hizo sobre los 50 años. Así que si tú crees que se pasó el tren, no se ha pasado nada, queda mucho tiempo. Así que inspirémonos, más allá de la congoja que podamos sentir, y bueno, yo soy súper llorón y todo, pero inspirémonos en pelear la buena batalla. Yo los quiero invitar a eso. Si eres un creyente, ya, hazlo. Hay gente que necesita a Jesús. Así que hagámoslo. ¿Bien? Si no, todavía, bueno, ahí veremos. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por esta serie. Gracias por lo que tú haces en nuestra vida, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos mostraste que tenemos que agradecerlo todo. Gracias, Señor, por los tiempos de prueba. Señor, enséñame, aunque tú recibes mis quejas, enséñame, Señor, a entender de que los tiempos de prueba, seas tú o no probándonos, Señor, los tiempos de prueba son para formar mi carácter, Señor. Así que yo quiero agradecerte por eso, aunque me cueste decirlo. Gracias, Señor, por los tiempos de prueba, porque esos me formarán y me llevarán a pelear esa buena batalla y mantenernos fieles, como lo hizo el apóstol Pablo. Gracias, Señor, por su vida. Gracias por lo que hiciste por medio de él y por tantos que han sido Pablo, han sido Timoteo y por nuestras vidas, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén.